Hola, mi nombre es Marcelo Leonard, soy escritor, director teatral y dramaturgo y la verdad es que soy una persona que me gusta contar historias en cualquier formato. Hola Marcelo, Hola. muchas gracias por este espacio en días vertiginosos para las artes escénicas, por las postulaciones al fondo. Sí, muchas gracias, te doy la bienvenida al canal de YouTube de Somos Tramadol y, y bueno, voy a comenzar preguntándote por, eh, por la obra que está en el Teatro del Puente. Eh, Quisiera saber qué gatilla en ti escribir esta obra y cómo se articula la conformación del elenco integrado por Macarena Fuentes y Magdalena Urarte. Ujú. Eh, un elenco que yo percibí que estaba, y fue comentario del estreno, muy afiatado, había una comunicación muy sensible, asentada entre ellas. A mí eso también me llamó la atención, entonces quisiera ahondar en eso con esta primera pregunta. Habitar, habitar y sobrevivir, eh, todos tenemos que hacer algo para vivir, para que nuestras condiciones materiales en la ciudad, en el campo, en cualquier lugar, eh, puedan ser posibles. Yo siento que en general eh, es un tema que me preocupa cuando yo veo y observo la cantidad de trabajos alimenticios que tiene que hacer la gente. Eh, digamos, 8 horas, la gente vive para el fin de semana, eh, para poder, digamos, realmente tener un momento de descanso o de ocio. Eh, y a mí me parece que ese es el estado natural en que uno debería estar. Eh, yo en general siento que he trabajado poco porque el trabajo que hago es un trabajo como que me gusta y que lo haría igual y que el trabajo más trabajo que he hecho es el de hacer teleseries, digamos, que igual de alguna manera está muy relacionado con el trabajo que uno hace en el teatro, que es contar historias, es otro formato, son otros los temas probablemente, pero Pero con un nivel eh, de presión mayor, ¿de qué? evidentemente. De presión. Depresión, claro, sí, sí, claro. Hay una cosa como de depresión mayor y también como que no es lo tan personal, porque Mm, uno mm, cuando está trabajando en teatro hay un nivel de presión que es más placentero porque lo da uno. A mí el teatro como que en general me produce placer, no me produce presión ni para el estreno. O sea, claro. trabajo para que la cosa no sea así. Pero volviendo al tema, eh, creo que una de las grandes cosas que como humanidad no hemos resuelto, que es cómo hacer para no sobrevivir, sino que para vivir. Eh, eh, y eso es una cosa que cada vez se ha ido exacerbando. El otro día veía no sé, un meme, un titular de que decía, o sea, quiero que la inteligencia artificial lave mis platos para poder diseñar, no que la inteligencia artificial diseñe para yo poder lavar los platos. Ahí hay un punto, que creo que estamos como muy alejados de la vida creativa y estamos muy en el hacer para sobrevivir. Mm. Y la ciudad está construida, básicamente, las relaciones humanas a veces están construidas para sobrevivir más que para habitar. Y en virtud de eso que me comentas, ¿en qué aspectos quisiste colocar atención en la puesta en escena y en la dirección de Cassandra? eh, en el sentido de relevar esto que estamos conversando y que en el fondo eh, nos llevara a preguntas como aquellas. Mm. Mira, yo creo que lo principal en Cassandra es igual, eh, esto siempre lo digo, Edward Albee, el Mm. dramaturgo norteamericano, decía, si uno pudiera resumir en una sola línea de lo que va tu obra, eh, la obra debería durar solo una línea. Eh, entonces, las ideas que se expresan es lo que está en la obra. Podría como resumir como un par de ideas al respecto. Eh, una de ellas es la idea
que a mí me interesaba en la obra es como expresar la idea como de comunidad, de qué significa estar solos y de qué significa la solidaridad cuando estás solo. En el caso de Minerva, no vamos a hacer spoiler, pero Minerva por su propia vivencia quiere ser solidaria con esta mujer más joven que está viviendo un momento muy difícil y que está tremendamente sola en este enjambre de guetos verticales. Entonces la idea de la comunidad, la idea de estar con el otro y de tener compasión con el otro, en el buen sentido de lo que significa la compasión, que es, digamos, sufrir con el otro o ayudarlo a sentir en su sufrimiento. Es una de las ideas. Y la otra idea es la idea de escapar de este círculo vicioso que es en el fondo el abandono, la violencia, la soledad. ¿Cómo tú escapas? En la obra hay una metáfora que es muy potente y es muy tremenda, digamos, de qué es lo que uno termina haciendo en las azoteas de los guetos verticales como para escapar de este círculo vicioso. Pero también la obra de alguna manera plantea que hay y eso está súper explícito en la obra, digamos, yo creo que se lee menos, pero está súper explícito, que es cómo la ficción nos salva. O sea, la obra es, en el fondo, muy explícitamente, eso es lo que estoy haciendo últimamente en mis obras, muy explícitamente refiriéndome a la dramaturgia y al storytelling, digamos, o sea, como a lo mismo contar la historia, y esta es la historia de cómo Minerva Avendaño trata de construir los tres actos de la situación de Casandra, y cómo Casandra en algún momento de la obra puede ella ser la autora de su propio relato, y que no sea solamente Minerva la que lo reconstruya, sino que es Casandra la que lo haga. Como que te podría decir que en algún momento, de hecho, fue una revelación como la que dice una iluminación, como decía Pasolini, cuando tú tienes una obra de teatro, una película, decía Pasolini, decía, tú tienes que tener una idea cruzada por una iluminación. Entonces cuando llega la iluminación, y en este caso, en esta obra, yo tenía una idea, que eran estas dos mujeres y esta reconstrucción de este relato, y la iluminación es que Minerva Avendaño tiene una voz que le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando uno tiene, creo que en ese momento yo me dije, Marcelo Leonard, ¿por qué no haces esto? Y ahí surgió, y es la idea de poder hacerse cargo uno de su propio relato. Si uno se hace cargo de su propio relato, uno puede contar su propia historia. Y cuando pasó eso, ¿sentiste que estas dos ideas, que de alguna forma, que mencionaba recién, operan como premisa, de cierta manera, cuando eso pasó, sentías que dialogaban armónicamente esas dos ideas? Es que yo creo que cuando pasa esto que dice Pasolini de la iluminación, es como que uno dice no es muy racional. Por ejemplo, a mí cuando me hacía clase Lewin Wolf en la Escuela de la Católica, que eran geniales, eran absolutamente estupendas, porque el Legon se plantaba con un libro que se llamaba Cómo construir un drama de Lajos Egri, sí, que era un tema, y se ponía ahí y lo dejaba ahí y no lo abría nunca. O sea, es un gesto, y está en la bibliografía y teníamos que tenerlo y la fotocopia y todo esto, pero no lo abría nunca, no lo mencionó nunca. Yo creo que esa es la mejor clase de dramaturgia que uno tiene, porque en el fondo son intuiciones. Y me acuerdo que alguna vez le preguntamos una volada que había al final en Los Invasores, y alguien le preguntó, ¿y eso cómo se te ocurrió? ¿Cuál es la parte de la estructura del drama que llega a eso? Y Lego nos dijo, no sé, volás del dramaturgo. Y yo lo encuentro genial, porque en el fondo ese es el momento en que uno dice, sí, por acá va, es intuición, es olfato y creer que encaja. Para que encaje se tiene que llenar de sentido. El sentido es lo que rodea el significado, y el significado es lo inmutable, digamos. O sea, como que voy a hacer una obra que se trate de esto. Eso está ahí. Lo que uno tiene que buscar es eso tenga un centro, pero que el sentido, que es lo que lo rodea, nos llene de preguntas y de sensaciones que no se agoten. Claro.
Bueno, a propósito de lo que acabas de mencionar, para mí es inevitable preguntarte lo siguiente, ¿qué sientes que has ido incorporando en tu trayectoria a partir del aprendizaje recibido de, de estas clases de Edwin Water? No, porque yo partí con él, o sea, yo partí con él. Mi primera obra, que la escribí cuando tenía 19, de hecho, eh, la escribí en su taller. Ya. Entonces, claro, como que siempre me acuerdo, esto lo comento porque bueno, yo tenía 19 años y estaba escribiendo la obra, y yo debo decir que era bien regalón del ego, ¿no? O sea, porque a mí era, de mi curso era como que el que más me interesaba la dramaturgia, digamos, ¿Y esto en cuál escuela fue? en la católica. La Católica. Te estoy hablando del año 89, entonces cuando el 90 ya nos correspondió escribir una obra de teatro, entonces yo tenía una idea, y era una idea como que tenía una forma. Después esa obra la pude estrenar profesionalmente al año siguiente, o sea, muy, muy joven, a los 20. Eh, y yo le comentaba a Lego, le dije, mira, sabes que me produce impresión porque siento que estoy poniendo acá como todas las ideas que se me podrían ocurrir, y siento que después de esto no se me va a ocurrir nada más. Le dije, yo tenía 19 años. Y el ego me dijo, me enternece lo que me estás diciendo, porque tienes 19 años, ¿no? Se te van a ocurrir muchas cosas. Y ahora tengo 53, casi 54, y efectivamente a uno se le ocurren como muchísimas cosas. Entonces, ese aliciente de siempre seguir escribiendo, que no es ni siquiera un aliciente. O sea, para mí, yo me instalo en el mundo como un tipo que escribe. Entonces, no, para mí es un estado como muy natural. No, no, no tengo que hacer mayores... no quiere decir que no cueste, digamos, Sí. pero no es no es como que, oh, me tengo que sentar a escribir. No, es como, como dice un dicho que se lo atribuyen a Franz Zappa, es so many books, so little time. Sí, te entiendo. Eh, bueno, es la última pregunta que te voy a hacer sobre este vínculo con Don Egon. Tú dirigiste Flores de Papel, Sí. Entonces, ¿cómo dialoga eso que me acabas de contar, por ejemplo, con el trabajo realizado en esa puesta en escena eh, y, y que sientes que de alguna manera eh, pudiste ir plasmando también desde este aprendizaje que me has comentado, al dialogar ahora con él ya Claro. en otro lugar, desde otro lugar? Sí, fíjate que es un montaje que a mí me hubiera gustado que Lego no hubiera visto, porque, o sea, yo sé, a mí era un proyecto que tenía una historia que no voy a comentar, pero yo llegué a ese proyecto. Me llamó el Andrés Kalavsky para hacerlo en el Teatro de la Católica, y se cumplía un año de la muerte de Egon. Yo con el Egon, después de eso, después de mis clases, a veces nos veíamos, nos topábamos, y después en el último tiempo, no tan en el último, después ya como que casi no le convivía en Calera Tango, ya no venía tanto a Santiago, pero hubo un tiempo que nos juntábamos harto, digamos, como a tomar café. Yo le pasaba como textos míos, él me pasaba textos suyos que todavía no se estrenan. Es una relación muy, muy, muy entretenida. Y claro, obviamente que yo sé que me llamaron a mí para hacer Flores de Papel por eso, porque yo era como el alumno y que dirigía. Y cuando yo hice, que es lo que yo haría, que es lo mismo que hice con la prueba, digamos, o sea, si me llaman para dirigir una obra, yo voy a dirigir la obra. No voy a hacer otra cosa que no sea la obra. Ahora, hacer la obra ya es difícil. Hacer eso, obviamente que tiene un punto de vista, tiene el punto de vista de los diseñadores, de los actores, por lo tanto siempre va a ser algo distinto, pero es una partitura. Las obras para mí son una partitura. Y en el caso de Flores de Papel es una partitura tremendamente bien hecha, con una melodía impactante de palabras. Le cambian muy poquitas cosas, palabras, yo diría casi palabras en desuso. Eh, eh, y con unas actuaciones como bien descomunales, así como que fue un proceso muy, muy placentero hacerla.
Y siempre pensé, no voy a hacer otra cosa que Flores de Papel. Y de hecho me acuerdo que con la Cata de ella, con el Andrés Poirot, cuando estábamos haciendo las pasadas técnicas, una pasada sin público, de repente yo vi el escenario lleno de Flores de Papel. Y yo le dije a la Cata, de verdad que muy emocionado, porque yo había visto otros montajes de Flores de Papel, pero realmente le dije a la Cata muy emocionado, le dije, Cata, hicimos Flores de Papel. O sea, como, si yo quiero hacer otra cosa que no sea Flores de Papel, o otra cosa que no sea La Prueba, por ejemplo, que es otra obra que no, la escribo yo. Claro. No tengo problema, no tengo cuando dirijo una obra de otro, no pongo mi ego ahí. Sí, entiendo. Porque lo puedo hacer cuando haga mis obras. Mm. Pero cuando hago mis obras yo quiero ser mío. Y considerando eso que me acabas de decir, y que dialoga bastante con esta pregunta que tenía, y que tiene que ver con el ritmo de Cassandra, ¿cómo vas trabajando la dirección para finalmente, para que esta partitura, ¿cierto?, adquiera un espesor determinado en términos de ritmo y en términos también de un cuerpo coherente como todo, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. Mira, yo creo que esto es como, esto puedo que últimamente lo esté concientizando más, pero algo que yo creo que tiene que ver como con toda mi trayectoria como director, digamos. Primero que yo creo mucho en la energía en la escena. O sea, a mí me gusta la energía en la escena. No sé si será un resabio de alguna clase de actuación, que mi experiencia en la Católica fue bastante mala al respecto. Yo de hecho me retiré al segundo año de la Católica, digamos. Yo estuve 2 años en la Católica, después me retiré y me retiré para hacer teatro, digamos. No, no para irte a otra escuela. no, ni para irme a otra escuela, ni para retirarme del teatro. Ya. O sea, yo estuve 2 años, cuando se acabó, de hecho se acababa ya el ramo de dramaturgia con el Egon, al año siguiente yo, con la nona de hecho, y con otros compañeros, estrenamos la obra que yo había escrito para el taller del Egon, la estrenamos profesionalmente en un festival, o sea, como que fue eso. Entonces, en algún momento sí recuerdo que en la escuela me decían que la escena es un despliegue de energía. Y para mí eso es como fundamental, es un despliegue de energía. Entonces, a lo mejor, durante algún tiempo, lo que podían decir de mí era que efectivamente en mis obras había un despliegue de energía. Y no sé, esta Noche Mapuche, La Casa de los Monstruos, Proyecto Diablo, o sea, donde tú ves que hay gente que suda. Literalmente. Literal. Y a mí, eso, digamos, creo que es un valor. No digo que todo el mundo tenga que hacer las obras como las hago yo las hago así y a mí eso me gusta. Pero por otro lado también hay otra cosa que yo siempre he hecho y que a lo mejor en el último tiempo como que la gente como que lo ha visto como más visible en otros montajes, que es que a mí me gusta el tiempo. A mí me gusta el tiempo. Me gusta que en la escena transcurra el tiempo. Por lo tanto, junto con la energía y a veces cierta velocidad desaflorada, en mis obras siempre yo creo que hay espacio para el tiempo. Hay tiempo para el silencio, hay tiempo para la pausa, pero para la pausa real. Para que se escuchen los susurros, para que se escuchen los gritos y se escuchen los susurros. O sea, ese como que, o sea, gritos y susurros de Bergman es como que sería como digamos como un epígrafe como de todo esto, porque también creo que tiene que pasar el tiempo. Hay una crítica, si tú quieres, de cierto tipo de teatro, a mí como que me llama la atención como el exceso de repente de ansiedad de obras donde tú decís, bueno, pero déjame que pase. O sea, el teatro es una cuestión de las cosas tienen que pasar, tienen que ocurrir. Y ocurrir no es moverse para acá, decir el texto y hacerlo rápido para que la obra dure menos. Yo siempre digo, se lo comentaba el otro día al Tito Bustamante, yo creo que la primera obra que vi en el teatro que duraba 1 hora, y que me parece bien, si una obra dura 1 hora porque eso es lo que propone, está bien. Pero en Chile como que eso se está volviendo como un estándar. Como que el estándar es que una obra dure 1 hora. Tú vas en el mundo y la obra, si dura 1 hora, es como devuélvanme la plata. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Insisto, puede haber excepciones.
Pero cuando tú haces una obra, ¿cachai? O sea, es como que en el fondo no quieres equivocarte. Entonces hagamos cositas cortas, donde no nos movamos mucho, donde... porque temes equivocarte, porque temes quedarte sin benzina. Estoy lleno de bidones. Entonces, claro, como que se transforma una cosa, y es súper loco porque también yo creo que es un, por ejemplo, Milan Kundera, el escritor checo-francés, eh, hasta su novela La Inmortalidad, creo, desde La Broma hasta La Inmortalidad, son 6, 7, 8 novelas, eh, todas duraban 7 partes, o sea, todas tenían 7 partes. Sí. Entonces él decía, y de repente en una traté de que no, fueran 6 partes y me di cuenta que no, y tuve que dividirla en 2 y son 7 partes. Entonces decía, esta estructura está en mí. Y claro, después sus novelas posteriores, las que son más de viejito, ya no tenían 7 partes y no son tan buenas como ese canon. A mí me parece como que en el último tiempo como que hago obras de 1 hora y 55 minutos. Entonces, tu Voyager dura 1 hora y 55 minutos, La Prueba dura 1 hora y 55 minutos, El Taller duraba 2 horas, sí, La Casa de los Monstruos duraba 2 horas, o sea, como que es y mis obras cortas duran 1 hora y media, como por ejemplo Cassandra. ¿Y a qué atribuyes tú eso que sucede con otros montajes que parecieran estar siendo un resultado de una cuestión más bien externa al trabajo artístico? No lo sé, yo me lo pregunto. Yo me lo pregunto, porque cuando te dicen cortemos la obra, porque yo entiendo también, yo entiendo, o sea, es como pasa en la literatura, la gente prefiere leer una novela de 100 páginas que una de 500. Que pasa por los tiempos, pero por otra parte, cuando vino Robert Lepage, ahora en el verano, el director canadiense, con esta obra que duraba 7 horas, como 6 horas, él decía, bueno, yo hago porque el teatro en el fondo tiene que competir y tiene que ser una experiencia. El teatro tiene que ser una experiencia. El teatro no es la cosita que tú haces, el canapé que haces antes de ir a... No, es una experiencia. Probablemente no siempre se logra, pero cuando tú vas al teatro y tienes una experiencia, es una cosa que, no sé, el público sale conmovido, se va pensando el asunto. Entonces es una experiencia, yo te lo he vivido mucho. Va a salir largo este video. Yo lo he vivido mucho. La gente cuando va al teatro y le ocurren las cosas, es impactante para ellos. Y depende del público también lo que es cómo salga la función. Yo tengo la certeza porque yo trabajo para eso, que mis obras siempre arriba del escenario son iguales. O sea, se mueve lo que se mueve el teatro, pero son motorcitos, cuando digo, no es que la obra sea exactamente igual, pero el motorcito siempre está funcionando. El motorcito de la escena siempre está funcionando. Pero hay veces en que la obra sale inolvidable por el público. Y a veces el público es como, entre comillas, más fome. O no engancha tanto, claro. o no enganchó con nosotros y puede que la culpa sea de uno. Pero cuando se engancha, cuando se produce esa conexión entre el público y la obra que tú estás proponiendo, es que realmente ocurre algo. Claro. Es que realmente ocurre algo. Es el aquí y ahora, en el fondo. Es el aquí y el ahora, pero también porque confluyen cosas, confluye la emoción de la historia, confluyen los temas, confluyen... Insisto, no es una cosa como que uno hace y dice, oye, hagámosla como rapidito, porque, oye, y si le quitamos esto, ¿cachai? Yo quito algo, nunca quito algo de una obra para que sea más corta. Yo quito algo de una obra porque no funciona, porque no le sirve. Porque no le sirve, también servir es mal verbo, digamos. Es porque no convive con el relato que quiero hacer. Esa es la razón por la cual uno corta algo, pero no para que sea como más corto. Entiendo. Y considerando aquello que me comentas,
¿qué privilegiaste para el caso de la prueba, de la obra, ¿cierto? En términos de definición de una línea de trabajo, una premisa, justamente para conservar aquello que tú me acabas de expresar y que claramente es parte de tu metodología de trabajo? Bueno, la prueba lo que es un texto que es más, por decirlo así, a mí obviamente yo nunca dirigiría una obra que no me gusta. Sí, a priori, como yo solamente he dirigido obras mías o obras de la nona, con la pieza oscura, o Flores de papel de Egon Wolf, que es una de mis obras favoritas de la vida, o sea que es como es difícil una conexión mayor, digamos. Dirigí, por ejemplo, Dos egresos, que son muy distintos. Un texto de Daniel Veronese que a mí me encanta, y Veronese como dramaturgo me gusta mucho. Yo la hice de una manera totalmente no Veronese, digamos, y fue un trabajo, bueno, que me llevó a armar con las chiquillas de ese egreso colectivo El Pony. Hice un texto del Nico Lange también de Nico Lange, que es un texto muy hermoso y que hablaba un poco de la gente con la que la hice, digamos, las chicas de ese egreso. Conversamos también con Nico Lange para Somos Tramadores. Ya, sí, perfecto. No, sí. Es un seco. Entrega unas materialidades muy entretenidas como para poner en escena. Y entonces la prueba es una obra de un tipo de teatro realista que es distinto a lo que yo hago habitualmente, pero que me interesa mucho. Es más, yo creo que está en el germen de lo que me interesaba en el teatro cuando yo partí. ¿Por qué? Porque básicamente yo creo en todos los formatos y en todísimos los formatos en el teatro para verlos. Pero para ejercerlos, a mí lo que me interesa son las historias. Entonces yo diría que lo más extravagante que yo he hecho, si fuera del texto del Nico, por ejemplo, que no era un texto tan de historias, era más bien como de prosas poéticas, ¿no? Sería Voyager. Y Voyager es una máquina de contar historias. Es una máquina de contar historias, son puras historias. Es un ensayo, es cierto, basado pero la nona es una máquina de contar historias, por lo tanto, parte la obra y se empiezan a desplegar historias así como en todos los sentidos. La prueba es todo lo contrario, voy a sentarme en el teatro a que me cuenten un cuento que pasa en un solo lugar, donde los personajes van a desplegarse en sus relaciones y me van a contar un mundo. Hoy día estaba escuchando un programa de la radio Bio Bio donde Marco-Antonio La Parra entrevistaba, y la Ana Josefa entrevistaban al Tito y a la Paula sobre la prueba, y el Marco, que es un monstruo de la dramaturgia y el psicoanálisis, entonces decía, qué loco que la obra suceda en un jardín, porque el jardín es un lugar, no sé, entre lo público y lo privado, el jardín de Edén, el jardín, o sea, como que hay una serie de metáforas que uno no ve, digamos, habitualmente. Pero en ese espacio se despliega una historia y se despliega un mundo. Fue muy desafiante que a partir de la actuación, de los textos, del trabajo de la Cata Vega, del Andrés Poirot, nosotros fuéramos contando eso, y finalmente cuando tú estás viendo la obra, en la prueba, tú te estás metiendo en los personajes y en las emociones. Ni siquiera, es como que casi ni siquiera ves el artefacto teatral, que es distinto a, voy a poner ejemplos míos propios, digamos, o sea, cuando uno, no sé, te voy a poner el ejemplo de Voyager, uno ve, oye, hay proyecciones, hay iluminación, hay un texto precioso, ¿cachai? Hay actuaciones, como que tú ves como que de alguna manera lo teatral está más a la vista. Y en la prueba tú de repente decís, pobre señor, pobre mujer. O esa mujer es mi hermana. Esa discusión yo la he tenido, ¿me entendí? A mí meterme en ese lugar del teatro también me fascina. O sea, es La muerte de un vendedor, claro. También llamado sea, esas obras que son el germen de por qué uno quiso dedicarse a eso, son eso, es un lugar, una historia y personajes que se despliegan. Y no es fácil hacerlo así. Yo insisto, no haría jamás una reescritura de eso. Si yo quiero hacer una reescritura de eso, hago una escritura original mía y eso. Pero a mí ese mundo me parece fascinante, incluso como para
para nuevas obras mías, hacerlas, digamos, en ese formato ok, te voy a contar una historia en este formato. Y considerando eso, y sin ánimo de spoilear, evidentemente, ¿cuáles serían los mundos que están ahí confrontados? Quiero decir, ¿cuáles son los mundos, claro, que representa cada personaje en la prueba? Que en la prueba, la prueba siempre comillas, se promociona con esta idea del genio de las matemáticas, que es el personaje que hace el Tito Bustamante, que es Robert, y que todo gira alrededor de las matemáticas. Pero en realidad es una obra clásica como del género gringo. Yo diría que es bastante universal, más allá del gringo, pero los gringos le llaman las family plays. Es una obra de familia donde tú lo que ves es como los lazos familiares por dinámicas del pasado se enfrentan en un momento y, o sea, la típica family play, digamos, o sea, tenéis La muerte de un vendedor, una family play de la dramaturgia estadounidense. Claro, tenéis Largo de viaje del día hacia la noche, ¿cachai? O sea, son como las family plays como por antonomasia, La gata sobre el tejado caliente. La gata, o sea, todas esas obras son como family plays. Entonces, en el fondo aquí, claro, tú ves la hermana que se tiene que hacer cargo del cuidado del padre, la otra hermana que de alguna manera huye de esta familia. La enfermedad del padre, la enfermedad mental del padre igual es una metáfora de cuán enfermas son las familias, digamos, y la persona que viene de afuera, que siempre es disruptiva y como que causa un conflicto, digamos, tiene todos los elementos como de ese tipo de obras, que esto también es interesante decirlo, porque uno tiene que buscar siempre como la novedad, lo novedoso, pero también pasa con estas formas antiguas que es como dice Jess Butterworth, que es un dramaturgo como de mi generación, digamos, inglés, que es fascinante, que hace obras largas en 3 actos, con personajes, ¿cachai? Así como, entonces él dice, hay algo que pasa con estas formas antiguas, porque son antiguas, porque son buenas, por eso que han durado tanto, porque hay formas que desaparecieron, pero esta forma de alguna manera se mantiene. O sea, que tú te sientes y que te cuenten una historia, eso no se va a morir. Pueden venir otras maneras, otras teatralidades, y bienvenidas, y todas, absolutamente todas. Yo como espectador soy el gallo más abierto del mundo, pero a mí me gusta contar historias y creo que en ese sentido es bien inmortal. Bueno, sería el equivalente con lo que ocurre con las tragedias griegas también eso, ¿no? Pero absolutamente. A pesar de que yo creo que, por ejemplo, las tragedias griegas pasa que, esto me acuerdo que se lo escuché una vez a Rafael Despregel, que decía, las tragedias griegas actualmente tienen que funcionar de otra manera porque nosotros ya no somos trágicos, nosotros ya no somos griegos. Si bien, esto es muy interesante, se los recomiendo a ustedes también, que vean unos videos del Rafael que habla de que, claro, todo esto que te enseñan en las escuelas de dramaturgia, de la causa y el efecto, en las escuelas de guión, estas cosas siniestras, ¿cachai? Como Netflix, ¿cachai? Así como... No, Maquis, yo hice el curso de Maquis porque me lo pagó TVN, y era el horror, porque era la fórmula. Sí, pues entonces, la fórmula, claro. Entonces, es todo causa y efecto, y es una buena herramienta de análisis, pero no una buena herramienta para crear. O sea, él podía analizar los guiones, genial, pero el gallo que lo escribió no lo hizo así, eso te lo aseguro. Te entiendo. Entonces, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Y decía, las obras antiguas, las mejores, las que han sobrevivido, no están hechas sobre esa premisa de la causa y el efecto, sino que están hechas sobre la premisa del caos. Exacto. Que son varias causas y varios efectos. Claro. Y no solamente una línea. Entonces cuando te dicen, bueno, ¿y cuál es el objetivo de tu personaje? Fuck you. Bueno, entiendo lo que dices, porque en el fondo la arquitectura de la escaleta, la estructura, tiene a la base eso, ¿no? Claro. Causa y efecto. Y dime tú, por ejemplo, no sé, pues, pensando, por ejemplo, en los hechos consumados, ¿la podemos resumir así como, pásale a un script doctor los hechos consumados y te la hace mierda? Claro, sí. Y es una de las, no sé, 4 obras maestras del teatro chileno y latinoamericano.
¿Cómo estás de tiempo, Marcelo? Todavía. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto te queda? Porque quiero ser respetuoso con eso. No, dale. Sí, ya. no estoy bien todavía. Ya, perfecto. Sí. Ya. Quisiera que me comentaras a propósito de lo que hablábamos sobre la idea de narrar, que tú privilegias al momento de dirigir una obra, y esto te lo pregunto también porque lo leí así en una entrevista que tú has dado, que como escritor en teatro te gusta poner en escena y... como escritor, claro, poner en escena. Exacto, y como director narrar. Exacto, entonces partiendo de esa base, ¿cierto? Que son tus líneas de acción como creador, me gustaría que me contaras qué es para ti la trama y cuáles son los colores esenciales para ti al momento de armar una trama. Mira, hay varias cosas, porque yo he escuchado mucho, por ejemplo, últimamente a la Lucrecia Martel, que es fantástica, sí. Porque ella dice muchas cosas que yo he pensado siempre, pero que tienen mala prensa, digamos, que por ejemplo, tienes que poder contar tu historia en una línea. Lo que te acabo de decir de Albi. Si la puedes contar en una línea, eso es lo que debería durar la obra. Obviamente que uno hace una obra de 2 horas porque no las puede resumir en una línea, y eso no quiere decir que sea mal. Por otro lado, hay una cosa que podríamos llamar la tiranía de la trama, que es básicamente lo que pasa, no sé, en los policiales o las cosas que pasan ahora en los streaming, sobre todo con las series, ¿cachai? Donde hay una tiranía de la trama. La trama es lo único que importa, el giro es lo único que importa, la revelación es lo único que importa. A mí eso no me agrada. Pero por otro lado, yo soy muy admirador y de viejo volveré a él con mucha fuerza, de un escritor que se llama John Irving, que es un escritor norteamericano, que le leí en un momento muy preciso de mi vida unas novelas extraordinarias, me las leí como todas en 3 meses, y que yo me acuerdo que cuando las leía yo decía, esto es lo que me gusta, yo quiero hacer esto, y que en el fondo es ver cómo en las vidas humanas va sucediendo la trama. Que en el fondo que hay un detalle que pasa y de repente yo leía las novelas de todo, muy chico, leía las novelas y de repente decía, mira qué loco, porque este final que está acá, si no hubiera pasado esto, y como que me empezaba como una especie como de relojero, empezaba a tratar como de desarmar para ver cómo funcionaba. Y el John Irving dijo una cosa muy hermosa, que ahora de viejo la puedo quizás ejercer mejor. Con respecto a la trama, entonces decía, por ejemplo, el Rey Lear. Rey Lear parte con que el rey reparte su reino en sus 3 hijas. Y nosotros nos damos cuenta desde la página 3 que las 2 hijas son unas hijas de puta, interesadas, y que Cordelia lo ama profundamente. Eso lo sabemos en la página 5. Pero él no lo sabe, porque es un idiota. Y se desencadena la tragedia durante 4 horas para que él se dé cuenta efectivamente de que Cordelia es la que más lo ama en el peor momento posible, que es justo antes de que ella muera. En ese momento él se da cuenta. Algo que nosotros sabíamos desde el principio. Claro, es su viaje en el fondo, ¿no? Es su viaje, pero nosotros lo sabíamos desde el principio, y él se da cuenta cuándo, en el peor momento posible. Entonces hay un video donde aparece John Irving diciendo, se llama trama, idiota. Eso es lo que hacemos. Y tratamos... Así lo dice él en el video. Sí. Yeah. Sí. Como que dice, no sé, it's named Plot, you moron. Y lo encuentro fantástico. Porque en el fondo lo que nosotros construimos es historias. También hay un cuento de Irving que habla de eso, que en el fondo dice, uno tiene que construir incendios. Tiene que construir incendios para salvar a la gente. La nona en el taller pone
voy a contar esta historia por si puede llegar a salvar a alguien. Pero también para que la gente muera de la manera lo más trágica posible. Entonces a mí eso me interesa construir la historia. También me interesa dentro del teatro que se cuenten historias. Los personajes en mis obras de teatro en general cuentan, o sea, no solamente les pasan historias, sino que cuentan historias. Para mí eso también es parte, que era algo que es una de las ventajas de ser viejo, que me dice, bueno, si eso es, no que alguien te diga, no, pero es que las historias tienen que solamente pasar, tú no las puedes contar. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? O sea, en Flores de Papel hay unos monólogos larguísimos ¿cómo se llama? Del Merluza contando lo que le hizo el pajarito, por ejemplo. Y eso es fantástico, porque es palabra que es acción. Que si está bien hecha, es acción. Absolutamente. En la historia del zoo hay una, de Eduardo Albia, hay la historia del perrito, que es una cuestión que se la cuenta un gallo a otro en un banco de una plaza y es una historia pero espeluznante y que si está bien actuada es impactante. Lo mismo ocurre en Isabel Desterrada de Isabel. Bueno, también. Bueno, Claro. los monólogos tienen más eso, ¿cachai? Tienen más eso. Yo ahora, por ejemplo, quiero hacer un monólogo basado en un cuento mío que cuando lo leí yo dije, wow, esto igual podría ser un cuento, pero dije, esto podría ser un monólogo y lo quiero hacer el próximo año con la Maite, que es una actriz increíble con la que he trabajado. ¿Cómo se llama el cuento? No, pero no está ni publicado. No está ni publicado. No está ni publicado. Ya. Vamos a ver, totalmente inédito. Ya. Totalmente inédito. Ya. Pero eso, o sea, como que, y por eso te digo lo de la máquina la máquina de contar historias, o sea, como que las historias tienen que aflorar por todas partes. Entiendo. Y además de Von Wolf, ¿en qué otros dramaturgos has tenido esta posibilidad de aprendizaje por relación cercana o no tan cercana? O con quienes hayas vivido procesos de aprendizaje capitales, en el sentido de, aquí hay una vuelta de tuerca que no la tenía considerada para nada. No, con el Egon es como bien excluyente, o sea, como dramaturgo, o sea, insisto, yo muy jovencito tuve eso, fue como muy marcador, y después yo no quise, después de lo del Egon, me puse a escribir obras de teatro, entonces no quise hacer nuevos talleres. También pasó una cosa que me pasó en los 90, que, insisto, yo era igual jovencito, pero todos los 90 como que afloró como un tipo de dramaturgia, que claro, que la historia no era el punto. Cada uno hace lo que quiere, pero yo también. Entonces como que... ¿Y qué hiciste tú? No, yo hacía mi obra de teatro. Ya. Pero no me metía a talleres, ¿cachai? Así como me pasó una vez en un taller que como que me quise meter y de repente como que me di cuenta de... Claro, que no era lo mío por lo mismo, porque de repente yo decía, ya, pero esto como que... se leían obras y yo de repente decía, pero es que esto le falta historia. Entonces me decían, no, pero es que la vida es así. Entonces ahí me acuerdo de que es genial, ahí Maki Bian, que aparece en El ladrón de Orquídea, que aparece Brian Cox, el de Succession, haciendo a Robert McKee. Entonces le hace esa pregunta a Nicolas Cage, le dice, oye, pero ¿qué pasa si hago una película donde no pase nada, donde no haya resolución, donde no haya iluminación, donde sea como la vida, donde la vida no pasa como la vida, porque la vida no pasa nada? Y muy temeroso. Claro, muy temeroso. Y ahí el otro le dice que la vida no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Todos los días la gente se enamora, muere, asesina, fracasa. Weón, si en tu vida no pasa nada, eres un fucking loser, weón. Pero, ¿me entendí? Entonces, me pasaba un poco eso. Y la otra es que es algo que también, que es la comprensión, digamos, ¿cachai? Como dice, oye, que no entendí, no, es que interpreta lo que quieras. No, esa cuestión también a mí me parece como, o sea, tú puedes interpretar lo que quieras tú puedes interpretar, no sé, estoy pensando en los guetos verticales, tú puedes interpretar lo que quieras de los guetos verticales, pero tú entiendes lo que te estoy contando. Claro. ¿Cachai? O sea, eso es una labor mía. Claro. Esa es una labor mía. O sea, más bien por las dinámicas de ciertos talleres, en el fondo, que tú Claro, observabas. no, Ya. claro, o sea, como que pasaba eso, pasaba con las obras, entonces de repente incluso en esa época yo estrenaba obras y de repente había jóvenes dramaturgos que ya no son ni jóvenes ni dramaturgos, que yo escuchaba que decían, ¿y por qué contáis una historia, man?
¿Por qué conté una historia? Porque soy dramaturgo. Volviendo a la prueba, y ¿de tiempo está bien? Sí. Ya. Hace algunas semanas mencionaste que el elenco de la prueba estaba habitando la obra. Ujú. Me llamó mucho la atención esa frase y quisiera saber cómo sientes que fueron llegando a ese estado, función tras función, porque de alguna manera siento que para mí como espectador, ¿cierto? Y como amante de esto que hacemos, es un pico un viaje. Entonces quisiera saber cómo sientes que fueron llegando a ese lugar. Bueno, yo creo que ese puede ser cada vez más cómodo, pero ese habitar tiene que suceder antes del estreno. Eh, de hecho, yo creo que esa es la pega, y por eso que a mí, por ejemplo, me da risa esto, lo comentábamos el otro día, el día del estreno, eso de que tanto en los guetos como en la prueba me lo han dicho, como que dicen, oye, pero qué bien afiatado está el elenco, no parece estreno. Entonces digo, ya, ¿y cómo se supone que tiene que ser un estreno? ¿Mal afiatado? O sea, a mí eso me parece loco, porque yo en general hago, independientemente de lo bien o mal que funcione la obra, ¿cachai? Yo obviamente creo que funciona de una manera a lo menos digna. O sea, en general yo tengo estrenos placenteros al respecto. Es que yo quiero que los actores lleguen a su casa. El día que lleguen es como que tú decís, es como, no sé, voy a ponerte un ejemplo así como musical, como si llega Silvio Rodríguez con la guitarra, ¿cachai? Y va a tocar una cuestión difícil, no se le van a chingar los dedos, ¿cachai? O sea, él sabe, la guitarra es una extensión suya. A mí me gusta que los actores lleguen al estreno con esa tranquilidad, con esa tranquilidad. Hay nervios, hay más nervios que en otros, después pasan las funciones y hay más aplomo, todo eso es normal. Pero yo me acuerdo que el habitar, esa frase que me parece que es buena, digamos, esa palabra, yo en la prueba tú la dije, no sé, a la quinta pasada total de 10. Chiquillos, ya estamos habitando la obra. Habitar implica que está la energía, que no hay ansiedad. La ansiedad actoral, digamos, que es algo con lo que tú tienes que luchar, digamos. En este proceso de la prueba, como nunca había trabajado con ninguno, con el Tito habíamos hecho una lectura dramatizada sobre un texto del Juan, y con el resto no nos conocíamos ni personalmente. Entonces, cuando partí dije, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. O sea, es como siempre partimos haciendo una obra y no sabemos qué hacer. Entonces, ya, ¿cómo partimos? Y a mí siempre me pasa lo mismo, ya, ponte ahí y veamos qué pasa. Y ahí tú empiezas a construir y de repente estás perdido y no lo sabes, y siempre hay una idea de no lo vamos a conseguir. Siempre para mí la lucha no es la lucha, es como porque eso no está, digamos. Bueno, hay que aprenderse el texto, porque aprenderse el texto a la pata es lo que te da libertad. Saberse la obra entera es lo que te da libertad. Tener claro de qué se trata la obra, ¿cachai? Y cuáles son tus movimientos y cuáles son tus acciones, te da libertad. Al contrario de lo que la gente cree, que eso te restringe. No, eso te da libertad. Te insisto, como Silvio Rodríguez, ¿sí? Silvio Rodríguez toca la guitarra y o Eddie Van Halen o Eric Clapton, él sabe lo que tiene que hacer. Tiene total libertad porque sabe lo que tiene que hacer. Si uno no sabe lo que tiene que hacer, estás restringido. Entonces, ese habitar es habitar. Esto también es muy interesante, que es lo que me pasa a mí por lo menos. Es habitar, por eso que a mí me gusta ensayar y me gusta conversar, y no solamente de la obra, porque lo que tú habitas, lo que te permite habitar, es que hay un ambiente cálido, que estás como en tu casa, que tus compañeros te apoyan, que sientes que tienes una red, y que son todas las partes. A mí, por ejemplo, yo he hecho mucho de menos ahora no estar yendo a las funciones de la prueba, porque estoy en el puente con los guetos, porque es un lugar muy rico. Conversar y después tú llegas y haces la función y tú dices, y ocurre, y al final salís y tú sientes,
público y siento sobre todo a los actores como satisfechos del viaje que se hace. Yo creo que eso es una construcción. ¿Qué es lo que echas de menos en el fondo cuando no estás? Ir, po. O sea, de hecho, por ejemplo, como que en este tipo de... Yo cuando hago una obra mía siempre voy, obvio. De hecho, en Voyager había las funciones de los jueves, no podía ir porque tenía ensayo de la prueba. Y no me gustaba no ir. Porque al contrario de que algunos directores echan la obra y nunca más van, o no les gusta ver la obra, o se ponen nerviosos y se van. Yo no juzgo a nadie. Yo hago obras de teatro porque me gusta verlas. Y si la dirijo yo, obviamente que hay algo de ahí que me gusta más, digamos, Claro. porque lo estoy haciendo yo. Entonces como que me gusta verlo, eso me gusta verlo. Y me gusta que función a función, eso me siga gustando. Y que no sea como que sea solo la novedad. O sea, hay una escena... ¿Tuviste la prueba? No, Ya, en la prueba, anda cuando quiera, avísame. gracias. En la prueba hay una escena que es una escena como muy emocional, en que primero la Paula y la Vale tienen como una discusión y después llega el Andy y hay una cuestión como que siempre sucede. Entonces hay una cuestión como que tú decís así como... Y en esta frase que dicen así... Y sucede. Incluso hay una cosa de trama que no te la voy a comentar cuando te vas a dar cuenta. Y como que la gente hace así que es como un término de acto y como que la gente hace oh, y la gente suena. Entonces, ¿me entendéis? Como a ese nivel de funcionamiento. Entonces, eso verlo, cuando nosotros con la Magdalena, que es la actriz de Los Guetos, ella era mi asistente de dirección en la prueba. Entonces veíamos en la caseta esta situación y cuando escuchábamos ese ruido, ¿cachai? Como que decíamos, funciona el motorcito, ¿me entendí? Bueno, se me ocurrió esta pregunta a partir de lo que tú me dices y se me han ocurrido muchas más, pero tampoco quisiera abusar del tiempo. En virtud de eso, ¿cuáles son, crees tú, los principales desafíos o preguntas que esto de alguna manera plantea a los actores y a los profesionales del teatro para abordar un viaje que implica procesos decantados y finalmente habitar de esa forma la escena? Mira, hoy día, escuchando este programa del Marco Antonio con la Ana, Josefa, los chiquillos le decían que habíamos ensayado 3 meses, 3 horas diarias de lunes a jueves. Y el Marco dijo, wow, como antes. Entonces, yo a veces me pregunto, claro, ¿cuánto se ensaya? Porque efectivamente tú en Gringolandia, por ejemplo, o en Inglaterra, tú ensayas un mes, pero de 9 de la mañana a 5 de la tarde, no 3 horas. ¿Cachai? Nosotros La Coneja también la hicimos así porque teníamos una residencia en Checoslovaquia, entonces estábamos, no sé, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y estuvimos un mes y medio muy, muy intensivo. Entonces es el tiempo, el saber a qué va, tranquilidad también para llevar el proceso, pero también consistencia para llevar el proceso. O sea, tú tienes que ir avanzando, ¿cachai? Porque tienes que ir contando el cuento y el tiempo es limitado. El tiempo es limitado de ensayo, tienes que saberlo. Hay una cosa que de repente pasa mucho en las obras, a lo mejor cuando uno es más joven, que es como que la primera escena la ensayáis un mes y medio y los 2 actos después en 3 semanas, digamos. Entonces la gente termina como llegando a armar el final. Hay gente que lo hace y le queda genial, no tengo problemas con eso. A mí eso me estresa mucho. Y yo al teatro no voy a estresarme, yo voy a pasarlo bien, voy a disfrutar, voy a gozar, sufriendo, llorando, ¿cachai? Con la historia, no con lo que pasa alrededor del teatro. Alrededor del teatro es como, siempre lo digo, es como, me pasó mucho ahora con la Paula, por ejemplo. La Paula tiene una emoción actoral muy, muy impactante. Entonces de repente hacíamos una cuestión y había un ensayo como intenso, vamos, no, repite, ¿cachai? Y terminaba así llorando, como destrozada, y después yo me iba, terminaba la escena y me decía, ya, lo logramos, ¿cachai? Como que la abrazaba y ella lloraba y se reía. Lo estaba pasando bien. Estaba llorando pero lo estaba pasando la raja, ¿cachai? Y nosotros también. Entonces decíamos, wow, ¿cachai? O sea, como que funcionó. Entonces eso después cuando tú llegas al lugar de la función,
los actores lo notan. Los actores lo notan y hay yo soy lo más anti-abuso, ¿cachai? Que hay así como de, no sé, de látigo, ¿cachai? O sea, no eso. Lo que no quiere decir que uno sea exigente, porque uno tiene que ser exigente, tiene que ser muy exigente. Pero se puede ser exigente invitando, Claro. ¿cachai? Sí. ¿Alcanzamos 2 preguntas o solo una? Dime tú. No, dale. ¿Sí? Sí. Ya. La primera, tiene que ver con... Sorry, se ha ido de una obra a otra, pero como No, tranqui. son coberturas para ambas en términos periodísticos. No, En Cassandra, la ciudad como personaje adquiere un lugar preponderante. Entonces, considerando el transcurso de esta trama, ¿cuáles serían los momentos que vive esa ciudad como personaje en la obra Cassandra? Sí, interesante. Mira, lo estoy pensando ahora porque, a ver, cuando parte la obra, mira, yo creo que es un medio muy importante, no lo había pensado, pero un medio muy importante, porque mira, cuando parte la obra, de alguna manera nosotros, la obra parte como con muchos enigmas, digamos, ¿sabes? ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde están? Y eso un poco, de a poco se empieza como a develar, digamos. Están en un departamento, en un enjambre, se denomina así como un enjambre de guetos verticales, que podría ser muy una vida cotidiana de Santiago Poniente. Hay una chica que es como una repartidora en bicicleta. De repente nos damos cuenta que le han robado la bicicleta, ¿me entendí? Entonces, como que en el fondo ese lugar es un lugar muy aquí, ahora, entre comillas realista. Entre comillas realista. O sea, como que tú puedes decir, ya, ok, le vamos a contar a la gente, esto es en el Teatro del Puente, y en el Teatro del Puente nosotros abrimos, digamos, estamos haciendo como con el teatro atravesado, claro. y abrimos las ventanas, entonces la escenografía finalmente es el río, es la ciudad y los guetos verticales que se ven al fondo, que es el Santiago Poniente real, digamos. O sea, como tenemos la mejor escenografía posible con una profundidad impactante. Pero de a poco, mientras se van develando como los misterios de la obra, que en el fondo es la razón por la cual Minerva Avendaño empieza a interrogar a Cassandra Soto, la ciudad, a través de relatos que parecen sueños, pero que al parecer no lo son, se nos empieza a transformar en un lugar monstruoso y en un lugar como apocalíptico. Porque se habla que en los sueños los guetos han sido abandonados. Esto es como podría ser un texto de Minerva Avendaño, como dice. Pero ¿acaso los guetos verticales no han sido abandonados ya? Y después estas sombras que ya aparecen en el título, por lo tanto no están en spoiler, que empiezan a subir a las azoteas de los guetos verticales y se empieza a transformar, y esto a mí me interesa mucho en el teatro, por lo que he recibido, es lo que se lee también, es que nosotros en la escena tenemos a 2 actrices muy físicas, muy buenas narradoras también, tienen un muy buen decir del complejo artefacto narrativo en el cual están insertas. Y nosotros de repente vemos esa ciudad, pues, y vemos y como que vemos toda esa espectacularidad. Vemos a una chica volando en una bicicleta por entre los guetos verticales, vemos a gente caer, vemos muchas cosas. Vemos muchas cosas. Entonces se transforma como en un cuadro casi, como yo te diría, como del infierno del Dante. Y eso, que es tremendamente visual, aparece básicamente por el poder de la palabra y el poder de la actuación, y no de la imagen real. Porque la imagen real, que es la que tenemos, que es la del río y del Santiago Poniente, es una referencia. Es una referencia, claro. Pero se construye, entonces es una idea que yo tengo y que creo que la he concientizado, pero es muy obvia en el teatro, que es que en el teatro en general tú lo que haces es, a partir de la palabra y la actuación,
y elementos escenográficos que son evidentes. Claro. Siempre hay una puesta en escena que es lo evocado. Yo esto siempre lo ejemplifico bueno, el comienzo de Hamlet es muy clásico al respecto. O sea, te dicen dos textos y tú te das cuenta que está amaneciendo, que están alrededor de un castillo, ¿cachai? Entonces, y eso eventualmente tú lo puedes ver. Si tú ves la película, va a estar eso. Sí. Pero si tú ves la obra de teatro, no necesariamente va a estar eso. Exacto. Pero, sin embargo, lo vas a ver igual. Claro. Lo vas a ver igual. Claro. Aunque sea un fantástico diseño, porque el diseño, yo creo que, yo por ejemplo, bueno, en el diseño, en los guetos, el diseño es nuestro, digamos. O sea, no hay un diseñador aparte, pero cuando trabajo con la Cata de ella, con el Nico Zapata, con el Nico Jofre, ¿cachai? Son... como que no hay la flojera, entre comillas, ¿cachai? Como de que todo sea tal cual. Sobre todo en obras que son más narrativas. En el caso del Jardín de la Prueba es distinto porque es una obra muy realista. Y que el texto no tiene mucho evocativo hacia afuera, excepto cuando, no sé, pues el Tito dice, me encanta, una parte dice, me encanta Chicago en septiembre, y empieza con una descripción, y ahí es la voz del Tito y el texto lo que nos llena de imágenes. O sea, las didascalias son más literales en este caso, ¿no? En el caso de la prueba. Es que todo es más literal. Todo es más literal. Todo es más literal. O sea, estamos conversando acá y es eso. Entonces no hay, como que no hay tanto lenguaje como evocador. Yo te diría que eso es como lo que más. El otro ejemplo que es maravilloso en Flor de Papel, en la primera escena, está el Merluza, el Merluza le trae las bolsas de supermercado, espera una especie de propina, él dice que quiere una taza de té, y inmediatamente dice, lo que pasa es que no me quiero ir de acá porque me va a matar el pajarito. Estábamos jugando a la brisca y escapé, sí, y toda la cuestión, y me metí por acá, ¿cachai? Y de repente están abajo, ahí al lado de la farmacia, mire, asómese a la ventana y tú decís, ya, lo que estoy viendo es lo que estoy viendo, un departamento real, palpable, con murallas y toda la cuestión, pero estáis viendo toda la historia detrás, y esa cuestión es teatro. Claro, sí. Voy a la última. Dale. Y ha estado excelente para mí esta conversación, espero que para ti también. Sí, súper. Ya. A propósito también de Hamlet, que lo mencionaba recién. Y esto de alguna forma para mí, lo digo muy a título de espectador que no ha visto la prueba. Esta idea del fantasma del padre, que estaría de alguna forma evocando el personaje que interpreta Tito Bustamante, ¿cómo abordaste eso en la, insisto, sin ánimo de spoiler, en la puesta en escena y de qué manera dialoga esa traducción escénica con el texto del dramaturgo? Mira, es interesante porque yo he visto después, sobre todo después de montar, había visto la película, por ejemplo. Claro. ¿Solo eso? ¿No viste la versión del Teatro de la Católica? Es que no recuerdo, entonces probablemente no la vi. Tenía la idea de haberla visto, pero después cuando caché como el elenco, como que dije, no, esto yo no lo vi. Claro, y por ejemplo, pero después me puse a ver como por YouTube, ¿cachai? Como versiones como, de teatros regionales, teatros en otras partes del mundo, ¿cachai? ¿Y encontraste registros completos o solo escenas? Algunos registros completos y algunas escenas. Obviamente y también de la película también hay muchos excerpts, ¿cachai? De lugares. Encuentro que nosotros estamos súper bien. Para buscarlo entonces. Claro, no es entretenido. Claro, pero me pasó, por ejemplo, que es como que yo la escena, qué bueno que lo dijiste, porque yo la escena, cuando tú, hay una escena que la hice más bien Hamlet, en el sentido de que ahora, como el público, esto no es tan spoiler, digamos, pero cuando y si fuera spoiler, estaría mal, digamos. Siempre cuando si tú sostienes tu montaje y te lo cuestionas en el spoiler, es que está mal. Porque no puede ser esa. Sí. Esta cuestión no estamos una vez un tallerista en
hablábamos en un taller de cuentos, donde estábamos hablando de finales sorpresa, ¿cachai? Entonces de repente me dijo, dice, bueno, pero si que no estamos haciendo cajas de sorpresa, nosotros estamos escribiendo cuentos, ¿cachai? Que es verdad. Sí, claro. No, entonces yo pensé, sí, hagamos una escena fantasma. Hagamos una escena fantasma. Ahora, como también se trata de enfermedades mentales, por lo tanto no sabemos qué es real y qué no, también tiene como el lenguaje de los sueños. Y en el lenguaje de los sueños, cuando tú te encuentras con un familiar muerto o un familiar que no ves hace tiempo, tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Y actúas como realmente, ¿cachai? Actúas como si estuviéramos. Exacto. Y en este caso hay muchas cosas que se cruzan, porque en el fondo, en el trayecto, de hecho, jugamos en la obra como el personaje de Catherine, que es el que hace la Paula, es un personaje que tiene que posiblemente tenga la misma enfermedad mental del padre. Eso es algo que se juega durante toda la obra. Nosotros realmente decíamos, bueno, esto que aparece en el texto, como si fuera real, bien podría no serlo. Claro. Bien podría no serlo porque me estáis dando una pista que también. Entonces nosotros tenemos que hacer como que funcione como para que no lo sea, pero de repente si tú lo tiñes de algo, lo tiñes de repente de una música, lo tiñes, y en eso el trabajo, insisto, de la Cata Devia, de Andrés Poirot y de Miguel Miranda en la música era alucinante, porque de repente como que entonces hay una cuestión, puta, ponía ahí una música, cambiaba la luz y cambia la escena. Y cambia la escena para que tenga el efecto narrativo, insisto yo en ese punto, y no el efecto como de la vida cotidiana. Porque la vida cotidiana, a mí por ejemplo la vida cotidiana es algo que sí, creo que la cotidiana es algo como que creo que no en el teatro. El Egon lo primero que nos decía cuando tú vas a escribir una obra de teatro, lo primero que decía es una situación atípica. Una situación atípica. Ese es el germen de todo. Que haya una situación atípica. Si tenemos lo típico, no hay drama. Tiene que haber algo atípico para que suceda el drama. Para que sea la primera chispa, porque después tienes que construir muchas otras cosas más. En el fondo, el realce de lo extra cotidiano. Sí. Aunque estés en algo cotidiano, si tú estás haciendo una obra que sucede, no sé, en una cocina y la gente está cocinando, algo tiene que pasar, se tiene que perder el cuchillo, ¿cachai? Claro. O alguien tiene que clavar algo, ¿cachai? O entra un chancho por la ventana. Claro. O a veces incluso más cotidiano, si tú estás cocinando normalmente y te lo gustan y de repente llega la hija y se sienta y se pone a llorar, entonces ya, eso es atípico. Sí. Eso no es lo que ocurre todos los días. Exacto. ¿Cachai? Bien, te agradezco mucho el tiempo, Marcelo. No, gracias a ti. Fue una excelente conversación y espero que también lo agradezcan desde sus casas quienes vean esta entrevista completa o al menos algunos de sus fragmentos. Así que muchas gracias por este espacio, Marcelo. Muchas gracias a ti.